Vamos a ver la ley de los senos que nos dice que deben ser aplicados en triángulos que tienen la particularidad de no tener un ángulo recto. Es decir, por principio tenemos el triángulo acutángulo, que sus triángulos internos son siempre agudos, todos. Es decir, todos son menores a 90 grados. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo interno obtuso, es decir, más de 90 pero menos de 180. De estos triángulos estamos hablando para poder utilizar la ley de los senos. La resolución de los triángulos, es decir, encontrar todos los elementos tanto de lados como de ángulos en un triángulo, es necesario que para este motivo, para este propósito de resolver los triángulos, se conozcan en primera instancia ya sea dos de sus lados y un ángulo. Esa podría ser una primera verificación. En caso de que no sea así, se deben conocer dos ángulos y la longitud de uno de sus lados. Estas son las consideraciones para poder resolver a través de la ley de senos los triángulos, que son oblicuángulos. Triángulo oblicuángulo, o en un triángulo donde no tenemos un ángulo de 90 grados, lo primero que hay que hacer es detectar e identificar tanto ángulos como lados y observar una relación íntima entre el ángulo y el lado opuesto. Es decir, observamos el ángulo alfa. Enfrente o opuesto a este ángulo se encuentra el lado A. Si observamos al ángulo gamma, ¿sí?, que se encuentra aquí a la derecha, podemos ver que enfrente, ¿sí?, se encuentra el lado C. Y para beta, el ángulo beta, se encuentra enfrente o de manera opuesta el lado B. Y es importante decir que no importa cómo se identifiquen o nombren los elementos del triángulo, es decir, los ángulos y los lados. Puede ser ABC, MKR, TWH, lo que sea. O en el caso de los ángulos puede ser alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etcétera. O sea, no hay una regla certera para poder nombrar, simplemente se deben identificar. Lo más tradicional es ABC, alfa, beta, gamma o teta, eso es lo más tradicional. Y la ley de los senos nos indica una razón triple, es decir, se cumple en tres ocasiones una relación entre el ángulo y el lado opuesto, como lo vemos aquí. Por ejemplo, A entre el seno de alfa es lo mismo que B entre seno de beta. Y también es lo mismo para C entre seno de gamma. La ley de senos, como es ley, se cumple para todos triángulos que sea oblicuo ángulo en esta relación triple. Es decir, A es a seno de alfa, B es a seno de beta, como C es a seno de gamma. Todos guardan una relación. Vamos a verlo en GeoGebra para que tengan una idea numérica de esta triple relación y que puedan resolver sus ejercicios utilizando la ley de senos. Como les decía, no importa cómo se nombren los ángulos y los lados, simplemente se deben utilizar y aplicar la ley de senos. En este triángulo oblicuángulo, por su naturaleza, pues no vamos a tener un ángulo de 90 grados. Utilizamos en estos casos, bueno, para identificar este ángulo que está en el vértice C, se llama delta. Para identificar a este ángulo que se encuentra en el punto B o en el vértice B, que se llama gamma. Y para identificar este elemento, este ángulo que se encuentra en el vértice A, lo denominamos beta, ¿sí? De igual forma identificamos los segmentos opuestos. Por ejemplo, el opuesto a delta le denominamos D. Puede ser E, F, G, lo que ustedes consideren, pero debe tener una identificación.
Enfrente de delta, opuesto a delta, se encuentra D. Opuesto a gamma, se encuentra G, G de gato. Y opuesto a beta, se encuentra B. Todos con GeoGebra ya nos dan una idea numérica. Entonces, la triple condición o la triple igualdad, en el caso de la ley de senos, se cumple de esta forma, es decir, D, lo que valga D, es decir, la longitud D, entre el seno de 75 grados o delta, va a ser lo mismo, guarda la misma proporción de la división de G entre el seno de gamma. Y también guarda la misma relación, la misma cantidad numérica con B y dividir entre seno de beta. Aquí GeoGebra nos aporta ya los números, nada más hay que decir que aquí hay un deslizador que podemos aumentar. Si se dan cuenta, aquí aumentamos el valor de D. Es decir, si nosotros queremos trabajar con ley de senos con 96 grados no lo vamos a poder, entonces tiene que ser menor a los 90 grados, ¿sí? Entonces ahí estamos. Por otro lado, podemos también deslizar en este elemento de GeoGebra, lo podemos ir haciendo de esta forma. Y por ejemplo aquí ya no utilizaríamos la ley de senos porque ya gamma vale 94. Entonces aquí podemos estar aumentando tanto el ángulo, por ejemplo aquí podemos hacerlo más chico, etcétera. Bueno, eso les voy a pasar el archivo. Bueno, ahora entonces vamos a verificar, ¿sí?, numéricamente esa relación, es decir, vamos a dividir D entre el seno de delta. Vamos a ver cuánto vale. G entre seno de gamma y B entre seno de beta. Se debe cumplir que todas estas relaciones deben ser las mismas, aunque tengan valores diferentes. Entonces vamos a ver. Empezamos con D seno de delta. Entonces, delta en este caso, aquí está, delta, vale 70.18. Entonces debemos dividir lo que valga seno de delta, que es 70.18. Ese va a ser lo que va a dividir. Y D, en este caso es 5, ¿no? Entonces vamos a hacer la división. Delta vale, perdón, D, la longitud D que está en este color vale 5 y el seno de 70.18 es 0.94. Al hacer la división tenemos que es un valor resultante de 5.31. Eso fue D entre seno de delta. Ahora vamos a ver con G seno de gamma. Entonces, gamma vale 48.82 grados. Si obtenemos el seno de 48.82, vamos a tener un valor numérico y pues hay que hacer la división, que sería 4, que vale G. Acá está G, vamos a ubicarlo, perdón, acá está G, vale 4, entre el seno de 48.82 y el resultado es de 5.31, ¿sí? Se mantiene la misma razón, aunque tiene valores diferentes de lado y ángulo, se mantiene. Ahora vamos con B entre seno de beta. Observamos que beta vale 61 y B vale 4.65. Entonces hay que hacer el seno de 61 grados. Así como veíamos, B es igual a 4.65 y seno de 61 es 0.87. Y al dividir, pues nos queda que es 5.31. Entonces, este tipo de leyes, al ser leyes, se cumple para todo triángulo. Es decir, podemos hacer un poquito más grande algún lado y observen cómo se llega a la misma proporción, es decir, siempre va a tener esa relación, ¿sí? Ya sea que hagamos un triángulo más grande, ¿sí?, se sigue manteniendo y aplica, insisto, para los ángulos, a los triángulos oblicuángulos.
Entonces ustedes tendrán que aplicar la ley, ya sea con dos elementos, es decir, con una combinación del primero con el segundo, o el primero con el tercero, o el segundo con el tercero, para obtener ya sea la información que les pidan o la relación que esté de por medio. Entonces hay que observar que se tengan de estos datos por lo menos dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, para que se pueda trabajar.